noches, bienvenidos a Nada Personal. Poneme nada más que la imagen que estaba hoy en color verde y ya arrancamos con la presentación. Yo voy cambiando todo sobre la marcha. Esto me indignó, calculo que como muchos argentinos. Esto es celeste y blanco, esto es argentino, esto es de todos. Esto es de todos. Esto es de todos. Hoy vengo caliente, hoy estoy enojada, hoy estoy que me chifla el moño. Vamos a hablar de todos los temas, por supuesto. Si querés ponchame a la gran invitada que tenemos en el día de hoy. Hoy en el día del militante vamos a homenajear al militante más leal a Perón. Estamos hablando de José Ignacio Rucci, quien fue uno de los pilares de la resistencia peronista. Era un hombre sencillo, austero, de palabra, sacrificado por sus trabajadores. Me pregunto por qué el relato actual reivindica a los montoneros y no a Rucci, que era como un hijo adoptivo para el general. Un sindicalista de los de antes, de los que no eran empresarios, de los que no eran ricos. Vení, de los que no robaban. De esos sindicalistas, no de los Baradeles ni de los Moyanos. Tengo el placer hoy de conversar enseguida mano a mano con su hija, con Claudia Rucci. Hace mucho que tengo ganas de hablar y me parecía que hoy, en el Día del Militante Peronista, era ella la mejor entrevistada. Gracias por estar esta noche, Claudia. Gracias. Vamos a conversar enseguida. Ayer la llamé por teléfono, le dije, quiero que mañana estés vos, y me dijo, ahí voy a estar. Vamos a hablar con ella en el día de hoy. Y hablando de eso y parte de mi enojo, de mi indignación, poneme si querés el Cabildo Verde. En el día de la militancia peronista, en el día del retorno de Perón a la Argentina, mandan la ley del aborto, que a mi humilde modo de ver demuestra la total y absoluta indiferencia contra la doctrina de Perón y de Evita. Tengo toda la sensación de que esto es a propósito, que no es casualidad. Que hay como una especie de plan para destruir lo que han construido los próceres de la Argentina. Están promoviendo, a mi humilde modo de ver, una ley que mata a inocentes en el vientre de su madre. Odio, muerte, falta de sensibilidad social. ¿A quién se le puede ocurrir este año, con ya 36.000 muertos por COVID, llevar esta ley que solo hace que los argentinos nos dividamos aún más? Lo lamento profundamente por los niños inocentes, por los jubilados, por la pobreza, por el desempleo, por la paz social. Vení si querés. Y por las tantas promesas incumplidas del presidente Alberto Fernández. Él siempre nos hace leer la Constitución. La Constitución es pro vida. Y además, presidente, la corbata verde le quedaba muy mal. Bienvenidos a Nada Personal. Todas las voces, todas las noches. A lo largo de toda la campaña electoral, al momento de asumir esta presidencia y al dar inicio a este periodo parlamentario, tomé un compromiso ante ustedes que hoy vengo a cumplir. En el día de hoy, enviaré al Congreso de la Nación para su tratamiento 2 proyectos de ley para que todas las mujeres accedan al derecho a la salud integral. El primero de ellos legaliza la interrupción voluntaria del embarazo y garantiza que el sistema de salud permita su realización en condiciones sanitarias que aseguren su salud y su vida. Mi convicción, que siempre he expresado públicamente, es que el Estado acompaña a todas las personas gestantes en sus proyectos de maternidad. Pero también estoy convencido que es responsabilidad del Estado cuidar la vida y la salud de quienes deciden interrumpir su embarazo durante los primeros momentos de su desarrollo. El debate, pues, no es decirle sí o no al aborto. Los abortos ocurren en forma clandestina y ponen en riesgo la vida y la salud de las mujeres que a ellos se someten. Por lo tanto, el dilema que debemos superar
es si los abortos se practican en la clandestinidad o en el sistema de salud argentino. Bueno, el viernes voy a hacer un programa especial sobre este tema y sobre el oportunismo también, a mi humilde modo de ver este tema. De verdad lo digo, con todo respeto al presidente. El viernes voy a hacer un programa especial a las 11 de la noche en la pantalla de Canal 9 sobre este tema que divide a los argentinos. No necesitamos que nos dividan más. Seguramente Jacobe tendrá una encuesta o nos podrá contar en un rato qué le está pasando a la gente, a la sociedad. El viernes es un programa especial. Me voy a Leo Maraval, que está en Diputados, con Luis Juez. Ricos, pobres, el impuesto a la riqueza. Leo, buenas noches, ¿cómo estás? Gracias por estar ahí, gracias a Tele9 por prestarnos a Maraval un rato. Hola Vivi, ¿cómo te va? Muy buenas noches. Una cifra, un número, 136, acordate de ese número, 136, esa es la cifra, ese es el número estimativo por lo menos que está manejando el oficialismo para lograr la aprobación de esta iniciativa. Recordamos que es una votación por mayoría simple. Con 129 votos a favor se logra la media sanción y se pasa a senadores. Recordamos que en el caso de senadores también hay una amplia mayoría del oficialismo. Algunos dicen que la votación puede ser mañana a la mañana, otros que son más optimistas como Luis Juez me dice que dentro de unas horas seguramente se va a estar votando. Hubo cruces desde el comienzo entre el oficialismo y la oposición. Desde la oposición se habla que es una medida anticonstitucional, que es confiscatoria, pero para hablar de todos estos temas, como lo decías recién, estamos con Luis Juez, te pongo en contacto con él y preguntarle al diputado, gracias por recibirnos Luis, si efectivamente es así, es una iniciativa que es confiscatoria, anticonstitucional, si tiene que ver con el doble gravamen tributario. Es todo eso y mucho más, ¿no? Claramente es una cortina de humo, una puesta en escena. El gobierno no ha querido trabajar como corresponde, no ha querido profundizar. Habla del desconocimiento que tiene el gobierno de cómo funciona el aparato productivo en la Argentina. Tuvieron 9 meses para pensar de qué manera podían tener algo más inteligente, más artesanal, pero eligieron estas cuestiones que ideológicamente a ellos les resuelven un problema, porque claramente es un mensaje dirigido a sus votantes. Desde el punto de vista recaudativo va a ser cero, porque esto es tan controversial que claramente va a ser judicializado y cuando la Corte dentro de 3 años termine determinando que es inconstitucional porque hay un doble gravamen, hay una doble imposición y eso es absolutamente inconstitucional porque la gente ya tributó por este rubro. Habrá pasado la pandemia y a nadie le importó y el gobierno le echará la culpa a la Corte, pero esta es la historia. Este es un gobierno que con mucha inteligencia trabaja solamente para su padrón electoral y de ahí en adelante el resto de la Argentina que se la aguante como pueda. Juez, lo pongo en contacto con Viviana Canosa. Bueno. Hola, querido. Luis, ¿te puedo pedir si te sacas un poquito del barbijo? Porque yo estoy recontra sorda, con un poquito. No escucho nada con los barbijos, no reconozco gente, no es un poquito nada más. Ay, gracias, Luis, porque te juro que no entiendo. Hay gente a la que no saludo en la calle porque no la reconozco. Luis, recién estábamos hablando al comienzo de... ¿Ahí está bien? Ahí está perfecto. Hablábamos de Rucci, que hoy está su hija, para hablar de la militancia, hablábamos del aborto. Yo pensaba también cuando venía para acá, en el famoso Habemos, cortina de humo, ¿viste? De todas las cosas que están pasando, a eso le sumamos la educación, la pelea, mezclo todos los temas, de Trota, Baradel, con Soledad Acuña, si los chicos tienen que volver o no a clases. Hoy tuve la primera clase presencial con mi hija y estoy absolutamente conmovida porque no puedo creer quiénes están a cargo de la educación de nuestros hijos, del futuro de este país. Y tengo un día con emociones muy mezcladas, nivel de sensibilidad altísimo. ¿Cómo estás vos que estás ahí discutiendo este impuesto a la riqueza, el anuncio del presidente con respecto a enviar el tema del aborto? Haceme un resumen del día de hoy, a esta hora, 11:10 de la noche, Luis.
Una mezcla de sensaciones. Cuando arrancaba esta mañana, a la madrugada, me subí al auto a las 4 de la mañana para venir a Buenos Aires, sabía que íbamos a tener una jornada intensa, sabía que venía, no podía desconocer que venía a una sesión muy propia de la que estamos viviendo en este tiempo. Son sesiones donde el gobierno fantasea, genera ilusiones, cuando la verdadera realidad de la Argentina pasa por otro lado, claramente. Y te la dibujan, y te la disfrazan, y te corren por izquierda, y te dicen que si vos defendés esto, defendés a un puñado minúsculo de tipos con fortuna en la Argentina, y vos le decís, no, mirá, yo, Luis Juez, no, de ninguna manera. No tengo un solo amigo, yo no soy parte de una organización que el jefe tiene 200 millones de pesos de patrimonio. No conozco ninguno de mis amigos, te lo dije 1000 veces, Viviana, son crocantes de seco. Pero me parece una locura, me parece una falta de respeto, me parece una mentira decirle a la gente que esto persigue recaudar 300.000 millones de pesos para atender el tema de la pandemia, cuando en definitiva todo el mundo sabe que la recaudación va a ser cero. Esto es un impuesto, ahora, pero dicen estamos que no, seguros, que es una contribución voluntaria. Luis, te Las hago una contribuciones pregunta, no se sacan con la pistola en la cabeza. te hago una pregunta a vos y abro el tema a la mesa. ¿Estamos seguros que esta plata es solo para la pandemia o hay algo más? Ya me permito dudar de todo. El proyecto de ley no solamente especifica el tema de la pandemia, habla de otras necesidades que seguramente el Estado tiene que atender, ¿viste? Pero no han trabajado con inteligencia, han sido muy perezosos, ¿viste? No, con una consulta que hubiesen hecho a los sectores productivos del interior, le hubiesen dicho cómo nos acompañan, de qué manera lo pueden hacer, hubiesen tenido otro panorama. Hoy la Argentina completa la está pasando muy mal. Y nada que no genere empleo genuino, con buen salario, puede ser una solución para los problemas que está viviendo la Argentina. Todo lo demás es mentira. La verdad que es un terrible parche para una solución que no va a llegar, te vuelvo a repetir. Pero es un discurso muy encendido, muy inteligente en el día de la militancia. Y bueno, y esto termina así. Alberto Fernández termina cediendo al atropello de un montón de tipos que le terminan imponiendo una agenda que no es la que querían. Hace 9 meses que están jodiendo con este tema. La verdad que podrían haberlo mejorado el proyecto, podrían haber sido más inteligentes, podrían haber armado un bono donde el Estado lo devolvía a cambio de determinada inversión. No, nada, no movieron un dedo. Podrían haber buscado consenso, podrían habernos convocado a toda la discusión. No, dijeron esto lo vamos a hacer, dijo Máximo. Vamos a grabar las grandes fortunas como lo hace el mundo. Mentira, terrible, no hay un país en el mundo que esté planteando esta cuestión. Luis, ¿quiénes son los más ricos? Te hacen creer que... Luis, ¿quiénes son? Y le pregunto a Javi también, los más ricos de la Argentina que deberían pagar este impuesto a la riqueza. Le pregunto a los dos. ¿A mí me preguntás? Sí, a vos y Sí. que te ayude Javier, por si no sabes todos los nombres. No sé. A ver. No tengo ningún ver. amigo, te vuelvo a repetir. La Nari los tiene. A ver, Sí, la Nari, ¿quiénes son los más ricos entre- que van a pagar el impuesto? Entre los legisladores tenemos al menos 8 que van a pagar este impuesto. Está José Alperovich. Para, Luis, o sea, entre los más ricos hay legisladores. Yo recién hablaba de Rucci y decía un tipo austero, o sea, un sindicalista de la hostia, como no hubo otro después. Los políticos Sí, no eran sé si la ricos. palabra era austero, un tipo y acá tiene, o Rucci sea, era un tipo humilde. hay legisladores. Sí, José Alperovich, que ahora está de licencia, que tiene un patrimonio de 1.387 millones de pesos. Morris Clos, también senador. Eduardo Costa, Increíble. de Cambiemos. Tenemos de los dos lados de la grieta, ¿no? Sí, Del sí, PJ de sí, Cambiemos. acaba todo. Roberto Basualdo, también de Cambiemos. Atilio Benedetti, que es diputado, también de Cambiemos. Máximo Kirchner, José Ignacio de Mendiguren y el senador Juan Carlos Romero. Estos son los 8 que van a pagar. Después tenemos los grandes empresarios, los más ricos de la Argentina, Roca, Galperín, Está bien, pero yo Brito. puedo entender que los empresarios sean los hombres más ricos de la Argentina porque son empresarios. Ahora, que los legisladores sean tipos tan ricos, cuando hay de esa lista algunos que no laburaron en su vida, la verdad que es choqueante. Realmente yo tengo la sensación, juez, muchas veces, hoy por ejemplo, que estamos un poco anestesiados, que nos han dado una vacuna que no es la rusa, nos vacunaron hace un montón y estamos hechos unos pelotudos para bancarnos que haya... No estamos hablando de Paolo Roca, estamos hablando de políticos, Máximo,
Sí. Tenemos Juan Carlos Romero, Pero José Ignacio de Mendiguren. Esto es mucho para un pueblo que está quebrado, fundido, hecho pelota, con desempleo. Pero Vivi, más allá de lo que te puede irritar a vos, ¿viste? Porque hay un montón de pibes que hablan de ser parte de un proyecto de liberación y su jefe no puede justificar cómo amasó una fortuna sin terminar el secundario. Aparte, para que no crean que hablo de cuestiones personales. Nosotros, los diputados, nosotros le pedimos a los grandes contribuyentes un gesto, un esfuerzo. Acá se llenan la boca hablando de solidaridad, de los que menos tienen, de los que más necesitan, de los pobres. Ustedes que son los ricos tienen que contribuir en este momento de la pandemia. Y nosotros, los diputados, ¿cuál es el gesto que le dimos a la sociedad estos 9 meses? A ver, ¿cuánto crees que me redujeron la dieta a mí? Nada. Nada. ¿Cuál es el aporte que hizo la política estos 9 meses? Cero. O sea, con la billetera de los otros, que después podemos discutir cómo la juntaron, somos todos solidarios. Con la nuestra, terribles amarretes. Esta es una realidad, es una hipocresía, un cinismo que no tiene explicación. Yo lo dije hoy a las 5 de la tarde, me miraban, aflojaban el parque para matarme a tablazo. Pero es la verdad, somos cínicos, somos hipócritas. Luis. Todos tienen que contribuir con la pandemia. Nosotros, la clase dirigente, no. ¿Por qué? El sueldo nuestro es... Entonces, qué fácil que desde el living de tu casa meterle la mano en el bolso a un tipo que amasó una fortuna, vaya a saber desde cuándo, de cómo la trajo. Hablemos de los que la tienen legalmente. Hay muchos que igual hablando desde de bolso el living de mi casa yo le digo... Hay muchos que hablando de bolso podrían devolverla y con eso se podría también hacer algo importante para la pandemia. Luis. Sí, pero por eso necesitas justicia independiente, necesitas jueces con coraje, un par de pelota que se animen a poner en cana a los tipos que se hicieron ricos. Eso no va a suceder. Pero no, para que no mezclemos todo, porque si no terminamos hablando de todo y no concretamos nada. Luis, te agradezco mucho cuando estés en Buenos Aires y estés más tiempo. Venite, que quiero estar en un mano a mano con vos, como siempre. Un beso a la mil y a tu familia y gracias. Y te quiero felicitar, en serio te lo digo como peronista que soy, que en el Día del Militante tengas ahí la hija de un terrible militante. La verdad que era muy chico cuando lo mataron a José Ignacio, pero recuerdo a mi viejo que era un gran peronista que decía, ese sí que era leal al general, ¿no? Mi viejo lloró. Mira, me acuerdo, mi viejo que era un suboficial del ejército, lloraba cuando veía las imágenes en un televisor blanco y negro, porque ese era el tipo más leal que tenía el general. Así que en el día de la militancia, ese era un militante en serio, así que no era pobre, era un tipo humilde en serio. Así que me parece excelente la idea tuya, de tu producción, de tener ahí a la hija del que era el emblema de la militancia justicialista. ¿Sabes por qué te lo agradezco, Luis? Además de que te quiero mucho, porque en este programa tratamos de tener todas las voces todas las noches. Y yo lamenté mucho el homenaje que no le hicieron a Rucci, lo dije públicamente. Muchos que se la dan de peronistas no lo recordaron, no lo reconocieron. Y me parecía que hoy de verdad era el día para que Claudia Rucci recordara a su padre, el hombre más leal que tuvo Perón. Gracias por reconocerlo, te mando un abrazo fuerte. Hay una canción que dice que si a la historia la escriben los que ganan, eso quiere decir que hay otra historia, la verdadera historia. Quien quiera oír, que oiga. Y la verdadera historia dice que Rucci era un militante, un tipo humilde, un trabajador, un sindicalista que murió pobre como vivió pobre. Así que buen homenaje para él. Gracias, Luis, un abrazo. Ya me voy enseguida al mano a mano con Claudia Rucci. Lindo lo que dijo de tu viejo, ¿eh? Lindo. Me emociona a mí, me imagino a vos. Sí. Me imagino a vos. Y van a ver después el tape que hicimos para pasar a la conversación con Claudia, recordando a su padre y lo que ella dijo el día que no le hicieron el merecido homenaje a su padre. Por eso hoy en este programa, humilde programa, vamos a homenajear a José Ignacio Rucci con su hija Claudia. Educación, y ya me voy al mano a mano. Es impresionante lo que pasa con la educación. Sí. Les digo, estoy hoy absolutamente conmovida. Mi hija volvió a una clase presencial. Te juro que me fui a un bar de la esquina a esperarla porque era nada más que 1 hora y media. Me puse unos lentes oscuros y me puse a llorar. Lo que han perdido los niños este año, ministro Trota, Baradel, es impresionante. Ahora se la agarran con la ministra de Educación de la Ciudad de Buenos Aires. Es una pelea absolutamente berreta y que los niños, los adolescentes y los padres, los ciudadanos de bien, no nos merecemos. Míralo. La raíz de lo sobreideologizado y de la militancia política en las aulas
La raíz está en la formación docente. La raíz está en cómo enseñamos que es un docente. La raíz está en lo que se define como perfil de un docente en un instituto de formación docente. Y por eso yo insisto con que la gran discusión tiene que ser en cómo enseñamos a enseñar. Porque un docente que aprende bien sabe que lo que tiene que hacer es enseñar a pensar, no decirle a los chicos qué pensar. Pero el ministro Trota, ¿le da más bola a Baradel que a vos, por ejemplo? Tenemos Sí. niveles distintos de discusión. No, ya lo sé, pero la verdad tenemos que me parece responsabilidades y niveles distintos de tremendo. discusión. Me parece que son declaraciones sumamente injustas, incoherentes. Yo no sé cómo los docentes, esos docentes, no se ponen en el lugar de los niños. Cómo el egoísmo o la ideología te puede llevar a eso. Me saca. Por suerte, Me saca. Por suerte, son una minoría muy ruidosa. Sí, claro, son muy ruidosa. muy ruidosos, pero son minoría. Compañeros, se los escucho. Sí. Bueno, si de algo sirve este debate es para ponerse a pensar y debatir y reflexionar acerca de lo que está pasando en los centros educativos, ¿no? Sobre todo del Estado, donde hay politización, donde hay militancia, y a mi modo de ver, la escuela y la universidad es un lugar para ir a educarse, a formarse y a aprender, no a militar. Para militar, creo yo que hay otros ámbitos, ¿no? No los voy a sorprender, a mí me parecen tremendas las declaraciones de la ministra. ¿Por Coincido qué? que- ¿Por qué? Porque no se puede pensar una educación aideológica, no existe tal cosa. Hay proyectos pedagógicos en disputa. Creer que efectivamente quien cree que lo que hay que formar en las escuelas son ciudadanos críticos que tengan una mirada alrededor comprometida, me parece que no es ideológico. Creo que en todo caso nos debemos una discusión sobre para qué mandamos a los pibes a la escuela. Reproducir contenidos como papagayos tampoco garantiza que efectivamente esos pibes y esas pibas después puedan salir a dar su pelea en la sociedad y contribuyan con la Me comunidad en la que está están. indignando más de lo que estaba. No, pero esperá, yo no Pensé que pretendo no podía convencer. estar más indignada y me estoy indignando aún no más. pretendo Pero convencer. No quiero. No pretendo Pasamos a- convencer. No, Sí quiero expresar pero otra sí está mirada. ideologizada. Me parece muy... Ahora que te cuente, Pero espera, a mí me enseñaron, Claudia, a mí en la escuela, si la historia a de mí su en la padre escuela en me el colegio enseñaron, a mí se en la ve escuela me historia. enseñaron. Y mis docentes no tenían ninguna carga ideológica, ¿no? Me enseñaron que América la había descubierto Colón, me enseñaron que Roca había ido a un desierto a conquistar un territorio en donde no había absolutamente nadie. O sea, todo nuestro proceso educativo conlleva una ideología. Pretender decir que no me parece que esconde el proyecto educativo que genuinamente ¿Pero a vos puede te tener... parece bien que los docentes militen enseñando? ¿Te parece bien? Que está, Bueno, está claro, bien eso eso? Esa es una Yo creo que definición está tuya. mal. No, esa es una La definición. Yo creo que está mal. Los pibes- para He los pibes- visto docentes los docentes no van a militando en lugar repartir de boletas. enseñando. Lo he visto. Los docentes no van a repartir boletas a los estudiantes. Por Y después ahora, faltan 5 No, pero bueno, minutos. no, eso no ocurre. Bueno, he visto Si después docentes hay con prácticas- la cara de Santiago Perdón, Maldonado. faltan 5 He visto- minutos. Pero yo he visto- y yo- docentes Chicos, yo militando. conté el otro día que en el colegio de mi hija estaba yo en el escritorio, frente al escritorio de mi hija, y veía como la maestra hacía propaganda. Escuela privada. ¿Pero qué significa En un propaganda? ¿Cómo que significa? ¿Qué significa propaganda? ¿Qué Porque por significa ahí- que si yo no tuviera para pagarle un colegio privado a mi hijo y la estoy mandando a un colegio no sé, a La Matanza, donde además tiene que comer porque no tengo para darle de morfar? Lo vimos a Ferraresi el otro día, con Pero- los pibes abrazados haciendo militancia. ¿De qué estaba? Hablemos de verdad, Liliana, no vengo acá a hablar de mentira. Voló por el aire una cocina de una escuela, o sea... Me Vos parece siempre te en quedás con términos- esas cosas. ¿Qué No, carajo no es tiene esas que ver? cosas. ¿Cómo Si que fuera tiene la que ver? cocina de la escuela, que vayan en cara los que hicieron Bueno, que lo que yo- volara, pero no tiene nada yo que no ver. pretendo- No me no podés pretendo decir que no hay convencer. ideología. No, al contrario, yo digo que Caruso. sí la hay. Digo que no existe lo ideológico. Eso es lo que Hay estoy diciendo. adoctrinamiento, eso es lo grave. No, Eso ¿dónde? es lo grave. Claro, ¿qué los hacen formar Perdón, y los la hacen semana cantar la pasada marcha fue noticia, peronista? la semana pasada fue noticia Gorila Gorilón en Entre Ríos. Está muy mal. Un papelón, Está muy eso mal, es pero esa- adoctrinamiento. no, pero esa no es y eso la- está mal. pero esa no es- Y eso eso está está mal. mal. Un chico Pero tiene es que ir al- Hay tres vos tenés que ver lo posiciones, que el chico sabe, no lo que le hacen pensar al chico. No, hay que enseñarle a pensar a los pibes. Bueno, Y pero por Para eso supuesto también que están los conlleva- padres, para eso también Sí, tienen una pero casa, también está la una escuela para familia. eso. También está la me vuelvo escuela para loca. eso. por eso, adoctrinar no es enseñar a pensar. Hay tres posiciones. Pero El que dice- adoctrinar es un crimen, te lo digo en Pero ¿qué serio. Es un crimen pero qué adoctrinar. yo Adoctrinar no es un sé, sesgo. no estoy de acuerdo. Pero, Es un sesgo. ¿pero qué es adoctrinar en Yo- la escuela? ¿Dónde observamos adoctrinamiento Te doy político un en la ejemplo. escuela? Eve Bonafini en 2012 dijo hay que adoctrinar a los chicos desde el jardín. Buscalo en Google, están las Pero declaraciones. para Eve de Bonafini no es ministra de Educación de la Pablo, Nación. Pablo, Ni cuando tampoco vos es la fuiste- Nación.
algunos espera, que son ministros de educación podrían ser otra cosa Cuando vos sos también. un docente, Serían estás en una gran posición de favor. poder. Esperá, cuando vos sos un docente, estás en una posición de poder. ¿Ok? Sí. El chico no elige. El chico está frente a un docente que es la posición de poder. No es como elegir un medio de comunicación o el otro. El profesor tiene una posición de poder. Entonces, el profesor tiene que explicar, en todo caso, suponete que se debate izquierdas y derechas, tiene que explicar todas las posiciones. Y ahí favorecer el debate. Eso es debatir sobre política. ¿Pero quién te dice que eso no ocurre? No entiendo. Cuando un profesor dice, ¿Dónde miren efectivamente muchachos, eso no ocurre? Macri es bueno o es malo, Cristina es buena o es mala, ¿qué pasa? Yo lo que Porque creo- me viene a mí, en términos personales, lo que está haciendo es adoctrinar. Yo lo que está creo- mostrando sesgadamente una parte de Yo la no realidad creo que es la eso, le yo interesa. no creo que así, tan taxativamente, en términos partidarios, eso ocurre en las aulas. Lo ¿Pero que sí pasa? quiero decir, lo que yo quiero decir ¿El es aborto esto. es bueno A o el mí me aborto es malo? Se parece- está discutiendo en la A primaria. mí me parece que Pablo. hay una intención, esta es mi sensación, yo creo que hay una intención por parte del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires de instalar el tema de los institutos de formación docente en la Ciudad de Buenos Aires y que efectivamente quiere, en el momento en que se abre la inscripción, fomentar y tratar de captar un sector de la sociedad porteña que está de acuerdo con este discurso para lo que no pudieron por la resistencia docente, que es desmembrar los institutos de formación, Pero, Pablo, darle lugar Pablo, a la Unicaba. Ahora, Pablo, en la Unicaba, sí. quiero decirles esto, también hay un modo de pensar ideológico en la Se educación. indignan- Eso es lo que ustedes te no voy a decir terminan de algo, comprender. Se indignan con Soledad Cuña, que dijo que Y a los sí, colegios... Javier, a y ver, sí. dijo que los docentes van a militar, muchos, no todos, obviamente. No hay que eso fue un error Dijo de la ministra. que no hay que son meter a todos en la fracasados misma porque bolsa. son fracasados, que son decir pobres ¿Te y que son acordás de cuando izquierda. Dejate Cristina, ¿te bromar. acordás cuando Cristina Pero dijo que estamos los docentes discutiendo lo que trabajan dijo 4 Soledad horas y tienen 3 meses de vacaciones? Fue espantoso, Yo no los vi fue espantoso. indignados, yo los vi Espantoso. aplaudiéndola, porque fue en cadena Pero fue nacional terrible. y era presidenta de la nación, no era ministra Pero de vos una te das ciudad. cuenta que en vez de, Indígnense, pero eso para es indignación selectiva, Pablo. para esquivar lo que efectivamente Por estamos favor, discutiendo, por vos favor. lo mismo que vos me dijiste Yo a mí quiero de la decir para que en esta vivir. la banco Lo a mismo. muerte Bueno, a está Soledad bien, Acuña. está bien. Punto. Yo no quiero Porque No lo, convencer. no lo banco a Baradel, nunca lo banqué a Baradel, Bueno, que me pero esa es otra perdone. razón, eso es porque personalizar, no, eso porque es no distinto. puedo creer que Perdón. esa gente se ocupe de la educación de los ¿Y niños. por No qué lo no? puedo creer. ¿Qué hizo de hablan de la Y Trota educación. está dejando demasiado que decir. Hablan de la También lo educación. digo y sé que todo lo que digo a mí no me juega nada Hablan en de la a favor. educación los que durante 9 meses militaron que las escuelas estén cerradas. Totalmente. Abren los casinos y las escuelas están cerradas. Muchachos, Yo militen quiero No otras es que, cosas. no es que se Yo quiero Cierra dejar mi Jacob, conclusión cierra por acá. Jacob, que me voy militaron con por la escuela. Claudia. Pero déjame cerrar con Están esto. militando eso, No, pero Están pongámonos de diciendo que acuerdo- es una cuestión marketinera y no sé Pongámonos cuántas de cosas acuerdo, más. pongámonos Los Baradel acuerdo de la vida. Y cierro con esto. Pongámonos de acuerdo cómo vamos a discutir este tema. Porque si yo te tiro lo que significó en la Basta, provincia ya de Buenos está, Aires. no quiero hablar más, porque ya Bueno. la educación se volvió militante. Sí, ya, ¿sabes qué? Me siento un segundo. No, pero vos querés que yo te quiera me hinché convencer. las Yo pe- estoy me hinché expresando otra profundamente las mirada, nada pelotas más. No podemos de que enojarnos por expresar otra mirada. No, ¿sabes qué? O sea, volvamos al sentido común, volvamos a la lógica, volvamos a la lógica. ¿Te parece sentido común que una ministra le diga a los docentes de su ciudad no me que pa- son ¿A de vos te izquierda, parece que tiene fracasados y sentido común pobres? Baradel? Sí, ¿por qué Baradel, no? ¿Por qué no? Pero explícame por qué Trota. no. Explícame por No qué hace no. falta que te lo explique, miralo, cómo no. escuchalo y volvelo a Y no, mirar y pero volvelo a son- escuchar. es materia opinable Están respecto de un jodiendo con la proyecto salud mental educativo. de los chicos. Bueno, Tendrías que no. haber visto hoy a los chicos del colegio Yo de no mi hija encuentro lo que argumento era, ahí. lo que era Pero reinsertarse Viviana, ¿vos una sabés vez qué más. porcentaje de No se familias, ocuparon de la salud ¿sabés qué mental de ningún porcentaje de chico? familias voy. efectivamente inscribieron a sus hijos e hijas Perdón, en esta perdón, las revinculación? definiciones Muy de la poca, ministra muy poca. son lamentables y estigmatizantes. Es mucho menor de lo que dijo Soledad Acuña respecto a los docentes eso, ¿eh? Es mucho menos. Me voy con Claudia Rucci, quiero hablar de su padre en el Día del Militante, te lo pido por favor, el hombre más leal a Perón, por favor, este tape. Y esa unidad, compañeros, no es una simple declamación demagógica, sino que esa unidad está revelada a través de las acciones que ha determinado la Confederación General del Trabajo y a través de la identificación con las resoluciones que se han tomado y que culminan hoy con un paro de 36 horas. Es para mí una situación muy especial estar hoy aquí participando del homenaje a un dirigente del movimiento al cual adhiero, que ese dirigente haya sido brutalmente asesinado y que además se trate de mi padre. Su figura recientemente volvió a ser instalada públicamente por el episodio que ya todos conocemos en la Cámara de Diputados, donde legisladores se negaron a que sea homenajeado. El problema es quiénes fueron sus asesinos y por qué lo asesinaron. Ese es el obstáculo que tienen algunos para tratar este tema, aunque sea
en un homenaje. Porque de eso no se debe hablar. Porque eso hay que ocultarlo. Y si no se puede ocultar, y si vuelve a aparecer en el presente la figura de José Ignacio Rucci, por lo menos hay que distorsionarlo. Hay que retocar la realidad. A falta de justicia, bienvenida sean la memoria y la verdad. Ocurre, señora presidenta, que la tragedia histórica que vivimos durante los 70, con su dramática secuela de muertos y desaparecidos, debemos hoy sumarle una víctima más. Se ha hecho desaparecer de nuestra historia reciente el periodo 1973-1976. No se lo mencionan las épicas, que para algunos comienzan en mayo del 2003. No se lo analiza autocríticamente con militantes y adherentes. No se lo incluye en los discursos. Hasta han logrado que no se estudie con su verdadera dimensión en las escuelas. Está en blanco, no existe, nunca ocurrió. Y todos sabemos el porqué de esa amnesia militante. Es que hablar de esa etapa sin mentir obligaría a hacerse cargo que el asesinato de José Ignacio Rucci significó el inicio del enfrentamiento abierto con Perón. Gracias por estar. Gracias por invitarme. A mí se me hace como un... Qué fuerte ver a tu papá, escucharte a vos. Qué fuerte todo lo que dijiste, qué sentido y qué cierto. Sí. En general trato de cuando hablo en la cámara hablar desde la verdad, desde lo que siento. Ese no era un día más, no era un discurso más. Cuando empecé lo dije que era muy difícil para mí porque se estaba tratando de rendir un homenaje, porque había sido muy cuestionado, de una persona que participaba del movimiento al que adhiero, que había sido brutalmente asesinado y que además era mi padre. Y no fue fácil, pero el resultado fue positivo porque dije lo que pienso y eso me hizo sentir muy bien. ¿Por qué no le hicieron ese merecido homenaje a tu padre? Entiendo, como lo dije en el discurso, que Rucci no es un personaje que le sea cómodo a su relato. Si ellos se creen que son los herederos de esa historia, digo de la historia de los 70 y los que vienen a reivindicar eso, los herederos históricos, deben reconocer que son los herederos y que asumen la bandera de aquellos que asesinaron a Rucci. Entonces no debieran llamarse peronistas, que eso se los dije también. Lo que debieran hacer es lo que alguna vez les dijo el general Perón. Que se saquen la camiseta. Sacarse la camiseta e irse, porque son profundamente antiperonistas. No me molestan los silencios. No, a mí tampoco. Para nada. ¿Quiénes asesinaron a tu papá? Montoneros. Montoneros, no lo digo yo, lo han dicho ellos. Han habido declaraciones públicas donde se hicieron cargo de ese asesinato. Y yo creo que lo más importante, Viviana, y esto es las cosas que yo digo que quieren hacer desaparecer de la historia, es que a Rucci lo asesinaron en democracia. En democracia. Con un presidente elegido por el 62% de los argentinos, con un presidente que muchos argentinos, muchos, entre ellos mi padre, pelearon, militaron durante 18 años de sol a sol para que el general Perón pudiera volver a la Argentina. Y lo habían logrado. Y yo recuerdo
Y estoy acá y tomo este espacio que me das también para hacerle un homenaje a mi padre. Sí, para eso estás acá. Y yo recuerdo la alegría de mi padre. Yo era muy chica, tenía 8 años. Recuerdo lo previo a la vuelta del general Perón a la Argentina. Recuerdo la fiesta que era mi casa. Recuerdo una pelea de mi madre porque quería... esa semana me acuerdo que mi mamá me había llevado a mí y a mi hermano también a comprarnos ropa porque decía, vuelve el general, vamos a ir a buscarlo. Y cuando le cuenta a mi papá que le muestra la ropa que nos había comprado, mi papá dijo, perdón, ¿a dónde van a ir ustedes? Mira esa foto. A ver, sí, mi hermano y yo. Sí. Y tu papá dijo que compraron esa ropa. ¿Para ir a dónde? Para ir a buscar al general, dijo mi mamá. Porque vamos a ir, ¿no? No van a ir. No pueden ir, no conviene que vayan, no sabemos cómo va a ser la cosa, la situación. No. Bueno, y hubo una pelea ahí familiar, me acuerdo de mi madre y mi padre, que mi mamá le terminó gritando a mi papá, ¿sabes qué? Ojalá que te llueva. Y le llovió. Y ahí la historia del paraguas. La historia del paraguas. Sí. Entonces yo tengo todos esos recuerdos y digo que después de tanta cosa, tanta lucha de tantos, el presidente un año después haya vuelto definitivamente y haya ganado las elecciones y unos días después le maten a lo que vos bien dijiste antes, a su hijo, porque así le decía a muchos compañeros que me lo han dicho. ¿Por qué lo sentía como su hijo? La verdad es que no sé exactamente por qué, pero entiendo que tenía un contacto muy directo con él. Mi padre viajaba mucho a España, traía los cassettes para hacerles escuchar a los compañeros del mensaje del general. Bueno, el general no había tenido hijos, mi padre era un hombre muy joven y creo que él debe haber percibido esa lealtad, esa confianza, eso dar la vida por él. Creo que lo debe haber sentido seguramente. No sé si confiaba tanto en otra persona como confiaba en él. Y bueno, el día que lo asesinaron y después en su entierro, en su velorio, mejor dicho, que yo estaba, él dijo, me cortaron las piernas. Y yo creo que a Perón le cortaron las piernas y creo que a los argentinos nos cortaron la posibilidad de vivir en un país mejor. Porque el general de esa época era un sabio. Había aprendido que la vida pasaba por otro lado. Hablaba de unidad nacional, el abrazo con Balbín. ¿Cómo era ese general? Yo lo conocí, por esto que te conté, que nos fuimos a Ezeiza. Bueno, después hubo una gran insistencia de mi madre a que lo quería ir a ver y fuimos a Gaspar Campos a verlo. Yo era muy niña y la primera imagen que tuve de él fue muy fuerte para mí. Yo tenía una cosa muy contradictoria con él también porque Perón era el hombre que me quitaba horas de papá. Te lo sacaba tu papá, claro. Entonces tenía una mezcla ahí de amor-odio, digamos, de la hija-mujer. Además, yo tenía una relación sumamente amorosa con mi padre. Y entonces me pasaba esto, pero bueno, cuando lo vi, que recuerdo abrió la puerta de Gasparel, era un ser tan grande, tan grande. Recuerdo que me alzó, estábamos por supuesto mi mamá y mi hermano también, y me alzó y yo sentí que podía tocar el cielo, si quería, de tan alto que estaba. Lo vi después un par de veces más y bueno, y al poco tiempo lo vi en el velorio de mi padre. O sea que no te podría hablar, te mentiría si te hablara lo que era él como persona. Yo era muy niña y no podía percibir eso.
Lo fui construyendo a Perón como a mi padre a través de los años, a través de comentarios de muchos compañeros, a través de cartas que leí de mi padre, de libros, y ahí lo fui reconstruyendo. Pero sí entiendo que Perón venía con otra cabeza, venía a armar un país grande y una patria. ¿Él pensaba feliz. como más en la unidad nacional en ese momento? Totalmente. Él hablaba todo el tiempo en sus últimos discursos, si lo escuchás, de unidad nacional. Y también el último discurso de mi padre, donde no llegó a darlo, porque cuando él sale y lo matan, iba precisamente a Canal 13. Tu padre iba a Canal 13 a dar un Exacto, discurso. Exactamente. Después, obviamente, de haber ganado las elecciones el general. Y ese discurso también es un discurso de una gran unidad, de llamar a la unidad y de decir, se acabó el tiempo de la sangre y la pelea entre los argentinos, empezó el momento de la reconstrucción y la unidad nacional. ¿Y qué significaba matar a tu padre? Mira, yo creo que en realidad, como bien dijeron ellos, además, ellos quisieron tirarle un cadáver al general arriba de la mesa para demostrar el poder que tenían. Ellos querían enseñarle a Perón lo que era el peronismo. Y la verdad es que ellos pensaban otro país, no el país que quería y soñaba el general Perón. Y en algunos de sus documentos lo decían, cuando hablaban de Perón o muerte. Y eligieron la muerte. Yo creo que ese fue el final de Perón. Digo que fue un golpe tan duro para él, tan duro que se quedó sin la energía que se necesita claramente para poder manejar un país. Creo que fue increíblemente, simplemente eso, lo que los hizo asesinar a alguien. Mientras te escucho, estaba mirando recién una imagen, si la pueden poner, de Perón, del general, mirando esta foto, mira. El busto. Impresionante cómo mira el busto de tu padre, ¿no? Sí. Si le pueden sacar Martín, ahí está, perfecto. ¿Qué te pasa cuando ves esta imagen, Claudia? Esa es la imagen que yo vi personalmente de él, porque eso es un poco tiempo después que falleció papá, ese es el busto que hicieron, que sigue estando hoy en la entrada de la CGT. Y esa cara yo la vi en el entierro, que poco entendía también yo. Vos imaginate que perder a un padre a los 9 años... Y de esa manera. Es durísimo y de esa manera es complicado, es difícil de entender. ¿Cómo te enteras de la muerte de tu padre? Nosotros vivíamos en esta cosa de vivir mudándose, porque todo el tiempo mi padre recibía amenazas. Estábamos viviendo en la casa de unos amigos que nos habían prestado su casa en Avellaneda y Nazca, que es donde lo asesinan. Pero íbamos a la escuela, mi papá y mi mamá no querían que nos cambiaran de escuela cada vez que nos mudábamos, y entonces íbamos a la escuela a Edo. Y estábamos volviendo de la escuela y veníamos en el auto con un chofer, mi hermano y yo, y cuando llegamos a la esquina de Nazca y Avellaneda, vimos que había gendarmería, policías, mucho movimiento, y el chofer que nos llevaba estaciona una cuadra antes y nos dice: quédense en el auto, yo ya vengo. Y él se baja y al rato vuelve. Yo no recuerdo bien, pero hablando con mi hermano, él me dice que mi hermano, él me cuenta que él también llegó a bajar en algún momento, yo no. Y vuelve y nos dice: no pasó nada, un asalto, un choque, algo, no sé bien qué, pero vamos a ir a la casa de unos amigos de mis padres que vivían a 10 cuadras. Y nos fuimos para ahí, nos dio de comer,
los amigos de mis padres, y yo en un momento me levanto para ir al baño. Yo sentía que estaba la tele prendida muy baja en el living. Me levanto para ir al baño y cuando voy a pasar para ir al baño estaba la puerta del living con el televisor prendido y veo una placa que decía: asesinaron a José Ignacio Rucci. Así me enteré. Vos sabés que yo me emociono mucho porque mientras te voy escuchando, voy imaginando a esa nena, desde ese día que quería ponerse el vestido nuevo para ir a buscar al general, a pasar por un cuarto, ver un televisor y ver que asesinaron a su padre. Cuando pensás en los montoneros, ¿qué te pasa? Cuando pensás en ellos, en quienes mataron a tu padre, ¿cómo se perdona? Se perdona. Yo perdoné, pero yo creo que obviamente es un trabajo que uno hace, tiene que hacer, pero me parece que tiene más que ver con la elección que uno haga en su vida, cómo quiere vivir uno. Y yo siempre tuve algo muy claro, que era que yo quería ser feliz y quería tener una familia y quería tener hijos, y siempre fui atrás de eso. Y si no hubiese perdonado, no hubiese tenido hijos, Viviana, porque creo que les hubiese transmitido algo feo. Yo perdoné. Esto no implica que uno siga detrás de la justicia y la verdad. Y como dije también ahí en el discurso... Pero cuando no hay justicia... A falta de justicia, por lo menos la verdad, ¿no? Pero ¿cómo se vive la verdad sin justicia? La verdad yo la sé y con eso me basta, y es la verdad que le transmito a mis hijos, y es lo que se va a heredar en mi familia de generación en generación. Hoy por hoy estamos casi convencidos que justicia no vamos a tener. Pero es muy importante saber la verdad. Es como que te afloja, te libera, te hace caminar sin mochilas por la vida. Sos mejor persona. Sí, sí. Y ¿sabés qué es lo que más lamento? Porque ya a esta altura del partido, de verdad, yo no quiero ni que esta gente vaya presa. Son todos muy viejos, con una pobre vida y con varios asesinatos en su haber. O sea que yo creo que peor castigo que ese no debe haber en la vida. Lo que sí me gustaría, y esto ya lo amplío, me gustaría que las nuevas generaciones sepan lo que pasó. Que no vivan atadas a un relato falso. Porque si no, va a ser muy difícil construir un país. Un país no se construye desde la mentira. Nada se construye desde la mentira. Nada. Ni desde el relato. Nada. Pero justo estaban hablando ustedes de educación y yo tengo 3 hijos y de verdad la etapa del 73 al 76 Háblame no de se eso, porque yo te estudia. escuchaba en tu discurso decirlo. Del 73 al 76, ¿qué pasó o qué no pasó? Nada, parece ser que lo que se cuenta es que que en el 76 hubo un golpe militar en la Argentina, terrible, por supuesto, y a que a partir de ese golpe militar hubo una serie de jóvenes idealistas que salieron a luchar por la democracia en la Argentina. Esa es la historia. Y entonces es complicado. Es complicado porque cuando vos negás la realidad, no ayudás a pensar al otro. Estás enseñando, por lo menos estás evitando la verdad, digamos. Si no querés decir están mintiendo. Estás evitando contar la verdad, la historia de tu país. ¿Y qué le dirías a la gente que está mirando si le pudieras aportar la verdad de esa historia? Que todo esto empezó mucho antes. Esta lucha empezó mucho antes. Mira, muchos dicen que se mataban entre peronistas en los 70. Y la verdad que esto tampoco es verdad.
había un grupo que se llamaba Montoneros, que luego se unió a la FARC, que la FARC era marxista de alguna manera, que lo que hicieron es infiltrarse dentro del peronismo, yo lo llamo entrismo, que por otro lado en los 50, en los 60, en América Latina, esto funcionaba, ya había empezado a funcionar, que era aquellos grupos de izquierda, algunos grupos de izquierda, que se creían lúcidos, que sabían la verdad, pero que lamentablemente el pueblo no los entendía. Entonces, entraban dentro de los partidos que tenían votos, que tenían poder real frente al pueblo, para tratar desde adentro de convencer cuál era la verdad iluminada. Y este fue el problema con Perón. Y por eso le mataron a Rucci. Porque ellos querían eso. Eso fue el entrismo que sucedió, a mi criterio, en ese momento. Y es así de simple. Por eso yo digo, no pueden llamarse peronistas y no tengan vergüenza de llamarse como son. Marxistas. Eso eran. Y les molestaba el peronismo. ¿Por eso homenajearon a Tosco y no a tu padre? Y yo entiendo que sí. Pero además está bien. Que lo que está mal es que usen eso como chicana, digamos. Que el diputado Máximo Kirchner, el día que homenajean a Rucci, salga a decir, yo elijo homenajear a Tosco. Y me parece bárbaro, y homenajearlo el día que corresponde homenajear a Tosco, porque si no, ser respetuoso del otro, por lo menos. Pero eso habla de lo que ellos son, o sea, él fue verdadero. Él entre Rucci y Tosco elige a Tosco, y Tosco también es un ser muy respetable, aunque estaba en la vereda de enfrente de mi padre. Y la verdad es que tenían discusiones políticas brillantes que invito, están en YouTube, a los jóvenes que las escuchen, porque había un respeto entre ellos, que hoy ya no existe, y seguramente Tosco, si escuchó lo que Kirchner hizo, lo de Máximo, no le debe haber gustado nada. ¿Quién fue el juez que investigó el crimen de tu padre? Lijo, el juez Lijo. Debiera seguir investigándolo, porque nosotros apelamos a la Cámara y la Cámara le dijo que debía seguir investigando para ver si era sí o no un crimen de lesa humanidad. Porque cuando Montoneros mata a José Ignacio Rucci formaban parte del poder, formaban parte del Estado, que es la condición para que un asesinato sea de lesa humanidad. Eran intendentes, diputados, gobernadores. Ese espacio tenía... Hacemos un corte breve y me despido con vos. Qué placer conversar con Claudia Rucci en el Día del Militante Peronista. Ya venimos, no te vayas. Quiero decir brevemente gracias a Antín, a Cuca y a Leo Maraval de Tele9 por toda la buena onda. Una cosa cortita, el paraguas lo recuperaste con el tiempo. Lo recuperamos, está en las manos de la familia. Sí, una chica, era unos 15, 10 años, sí. Nos llamó por teléfono y nos dijo que ella tenía el famoso paraguas de mi padre cuando fue a buscar a Perón, no lo podíamos creer, y nos contó que su papá era el chofer del auto, que entró en pista a buscarlos y que mi papá después, cuando los bajaron en Gaspar Campos, lo había dejado allí, olvidado, y que ella lo guardó siempre, y que bueno, que era una muy buena ocasión para que lo tuviéramos. Es un paraguas de la Casa Fox, y lo llevamos a la Casa Fox, preguntamos. Y era. Sí, este es Cortame la música, que quiero cerrar con esto de José Ignacio Rucci. Dijo Rucci: la reconstrucción de la patria es una tarea común para todos los argentinos, sin sectarismos ni exclusiones. La liberación será el destino común que habremos sabido conquistar con patriotismo, sin egoísmos, abiertos mentalmente a una sociedad nueva y a un mundo mejor. José Ignacio Rucci. Alberto Fernández, teléfono. Chau, hasta mañana. Gracias. Gracias a vos. Un placer. Chau.